mi pantalla Sí, y señor, me ya. confirman porfa si están viendo ya mi pantalla. Sí, Sí, señor, señor, estamos sí, viendo. ya la vemos. Entonces ya hoy nos adentramos en materia, ¿cierto? Resulta necesario primero hacer una comparación entre los elementos que tenía la resolución CREC 097 del 2008 y la resolución 015. En realidad, pues, la metodología de distribución para la actividad ha sido modificada varias veces. Estamos hablando desde el año 97, con la resolución 99 del 82, del 2002, esta 97 y esta 15, ¿cierto? Hasta el año 97, todo el marco que se había desarrollado obedecía a ciertas características y todo el mundo veníamos aferrados a esos esquemas metodológicos. Esta 15 en realidad brinda unos cambios estructurales muy importantes, por eso la necesidad de hacer esta comparación. Y luego ya nos adentramos en revisar cada uno de los puntos relevantes que se tienen en cuenta en una metodología de estas. Lo primero, la inversión, ¿cierto? ¿Cómo es que una metodología de estas reconoce la inversión? Un tercer punto, los gastos de administración, operación y mantenimiento, lo que llamamos AOM. Luego, lo que ha sido el desarrollo y la calidad del servicio, que día por día se ha vuelto más relevante. Pérdidas de energía, que también a raíz del decreto 387 del 2007 tuvo unos cambios muy importantes respecto a lo que había en la 97 y respecto a lo que había antes de la 97. Y vamos a tocar tal vez algo, yo no creo que alcancemos, esta en realidad es la agenda de toda la 15, ciertos temas relacionados con el alumbrado público. Alumbrado público que pues tiene en este momento, cierto, la resolución 123 del 2011, como una resolución particular, y en este momento está la resolución CREC 037, que está para comentarios, la cual modificaría la 123. Bueno, todo el proceso de adopción de una resolución es un tanto complejo, porque tiene que ceñirse a lo que la ley prevé como la debida participación, de tal forma que para poder tener una resolución definitiva tiene que haberse emitido previamente una resolución para comentarios, la cual tendría que haberse sacado al menos con un año de anticipación a la adopción de la resolución definitiva. Si ustedes cogen la resolución 15 y van y miran los considerandos, pues dentro de los considerandos le van contando a uno en cada párrafo, le van contando a uno qué fue lo que pasó antes de, digamos, de adoptar la resolución definitiva. Este proceso, ¿cierto?, fue bastante complejo porque inició en diciembre del año 2014. O sea, transcurrieron prácticamente 3 años y medio, 3 años larguitos para adoptar la nueva metodología, ¿cierto? Y adicionalmente, la resolución 15, tengan mucho cuidado, por favor, cuando la lean, porque ya fue modificada y en algunos aspectos de forma sustancial por estas resoluciones que tenemos acá, la 85 del 2018, la 36 del 2019, la 199 del 2019, la 167 del 2020 y la 195 del 2020. Entonces, fíjense que han sido, a veces uno lee una resolución y se olvida que puede haber sido modificada. Es unos temas más, digamos que uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a hacer una solicitud frente a la CREG o asesora a la empresa donde uno trabaja o asesora a clientes externos, porque omitir una modificación pues implica ignorar algo que la CREG cambió o que agregó. Bueno, hay un primer tema y es siempre que se emite una resolución, ¿cierto? Siempre que se emite una resolución, la resolución misma fija lo que se llama la fecha de corte.
¿cierto? La fecha de corte. Y esta resolución 015, además de la fecha de corte, que era 31 de diciembre del 2017, o sea, en la cual se hacían todos los balances de demanda, el inventario de activos, en fin, esa fecha era 31 de diciembre de 2017, pero tenía otra particularidad, que es que la fecha de aplicación es el 1 de abril del 2019. Entonces ustedes me dirán, hey, pero un momentico, ¿cierto? Nuestra empresa presentó solicitud de cargos en septiembre del 2018. ¿Cómo así que a partir del 1 de abril de 2019? Otros me pueden decir, nosotros tenemos resolución de cargos emitida en diciembre del 2020, que así fue, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que la aplicación a partir del 1 de abril de 2019? Entonces, estos son los puntos que más interés tiene, porque normalmente las resoluciones no tienen retroactividad. Desde el punto de vista legal, una resolución que aplique para una metodología de estas no tiene retroactividad. Sin embargo, la CRE hizo un ejercicio interesante, pero que ha tenido mucho impacto, que es que así una empresa le haya salido su resolución definitiva en diciembre del 2020 y le haya aplicado en febrero del 2021, se hacía un ajuste de los resultados del ingreso de la empresa, teniendo en cuenta lo que la empresa en realidad recibió frente a lo que debía recibir. O sea, si la empresa para un mes determinado, abril de 2019, recibió 100, pero para ese mes debería haber recibido 120, entonces se hace una suma de todas esas diferencias entre lo que debió haber recibido desde el 1 de abril del 2019 hasta lo que empezó a recibir en la fecha en que efectivamente empezó a aplicarse la resolución. Se suman todas esas platas, esas diferencias, que pueden ser a favor o en contra de la empresa, y se divide en 12. O sea, en 12 meses se hacía el ajuste para que efectivamente la aplicación de la resolución fuera como desde el 1 de abril del 2019. Pero esto no estaba contenido en la resolución original. O sea, en la 15, si ustedes van a ver, eso no está en ninguna parte. Está en la resolución CREC 036 del año 2019. Entonces, ese es un punto súper importante, ¿cierto? Y eso tiene un impacto muy grande, ese cambio de la aplicación tiene un impacto muy grande, porque puede perjudicar fuertemente a los usuarios o puede perjudicar fuertemente a la empresa. Conozco los dos casos, el caso de Dispac, que la resolución le salió en diciembre del 2020 y empezó a aplicarse en febrero del 2021. Los cargos de la empresa se bajaban, por tanto el ingreso se bajaba, pero como estamos hablando de febrero del 2021 a abril del 2019, pues son como 21 meses que la empresa le debía una plata a los usuarios. Y cuando va y se hace ese ajuste, pues el ingreso de la empresa se reduce como al 30% de lo que en realidad venía teniendo. Entonces es un problema delicadísimo, en particular para las empresas que la CREC les demoró la emisión de los cargos. Este es un tema que tengamos en cuenta. Veamos la comparación entre las dos metodologías, ¿cierto? La que estaba contenida en la resolución CREC 097 del 2008 y la 15. Y vamos a empezar por un tema que resulta súper importante. Tenemos siempre dos conceptos desde el punto de vista de regulación y tarifas. Uno maneja dos conceptos que va a tratar de explicarlos. El uno es el concepto de ingreso máximo y el otro es el concepto de precio máximo, ¿cierto?
Esos dos conceptos dan dos líneas diferentes totalmente en la formación de la tarifa y en las señales que el regulador le quiera dar a la empresa para ejecución de inversiones, gestión de pérdidas y gestión de calidad. Entonces veamos qué es el precio máximo y yo normalmente lo hago con un ejemplo muy sencillo o trato de que sea sencillo. Supongamos que nosotros somos los dueños de una banca en un parque y esa es la única banca que existe, ¿cierto? Y alguien por alguna razón No, es tiene que la todos potestad para bombardeándome con una determinarme mano de trabajo, pero se les ocurre 5 minutos antes de las y 6. ese alguien me dice, Ahí bueno, ya yo voy a garantizar, Andrés ¿cierto? Yo Camilo voy a garantizar mandándome que como usted tres cosas recupere distintas. las Norberto, pues yo le anualidades mandé eso, pero entonces del le dije valor de esa que me lo banca del mandara parque. antes de las 6 de la tarde porque Y, yo a partir, o sea, yo le dije, pero venga, no si más, quiere deme la no, clave y yo justo misma lo le que le hago eso y valió después eso, usted con cambia una la clave tasa, del correo. obviamente, pagando Verifique el que todo costo del esté bien dinero, y me avisa. pues le va a permitir que También me avisó reciba a las cinco y ese cincuenta y dinero, nueve esas anualidades, Entonces a independientemente mí ya de me toca. cuánta Yo ya le gente dije que se espere siente entonces en la hasta que yo banca. me desocupe y yo lo llamo Esa porque es una quiero metodología de ingreso como tres máximo y ya cosas. Si vemos fuera eso, qué el señales tiene. doctor Jorge Romero me Y llamó la metodología de para precio máximo el requerimiento dice, yo le voy a del fijar tribunal y simplemente una fuera eso tarifa el enlace, yo no sé qué le por pasó cada persona que y se hubo una siente, discontinuidad en un ¿cierto? punto y no dejaba Entonces, entrar. la No, diferencia en qué estaba muy radica, atareada. Se me que cuando yo desconectó, le ¿no? fijo una tarifa por cada ¿Aló? persona que se Mm. siente, yo voy a tener un comportamiento frente a la calidad del Bueno, servicio, frente al robo, no, listo. Igual ahí mandé frente a envié el enlace corregido. toda Ah, mi inversión que voy a hacer a futuro. nos hablamos porque es Porque que si a mí me en dicen la que me octava me garantizan toca que voy a estar dándole recuperar lo que entrada a todo el invertí mundo. más una tasa, Chao. pues en realidad la tarifa, ¿cómo se determina el usuario final? Se determina con una anualidad de inversión de ese activo dividida en el número de personas que se sentaron en un año o en un mes, depende cómo el regulador haya establecido la tarifa, ¿cierto? Normalmente es en un mes. De tal forma que si se sentaron 10 personas, hay una tarifa, pero si se sentaron 100 personas, entonces la tarifa es la décima parte. Una metodología de ingreso máximo, como está garantizando que la empresa va a tener la recuperación de ese ingreso, hace que el usuario vea una tarifa que es variable. Pero de todas maneras, la empresa, pues, ya mirando las señales en lo que tiene que ver con la atención de la demanda, con la calidad y con las pérdidas, no tiene muchos incentivos, ¿cierto?, a que se sienten más o que se sienten menos, porque igual si se sientan menos, es simplemente dividir la mensualidad o la anualidad que le van a dar de plata con el número de usuarios que tuvo en ese año y para de contar. O sea que si fueron muchos usuarios, la tarifa va a ser pequeña, fueron pocos usuarios, la tarifa va a ser alta y él ni sol ni tomate, no le viene ni le va, ¿cierto? Si alguien se sienta y no le paga, como que tampoco le genera gran preocupación, porque igual al final del día, pues le van a ajustar la tarifa para garantizar que él tiene el ingreso que corresponde. Y lo que tiene que, o sea, que ni en pérdidas ni en calidad tendría uno como gran preocupación, porque pues al final del día a uno le van a garantizar que va a recuperar lo que va a invertir. Entonces, la señal de calidad se dice que es débil, la señal de gestión de pérdidas se dice también que es débil, en una metodología de estas. Y en expansión, que sería el otro aspecto que uno tendría que revisar en inversión, pues si la tasa que me están pagando por el dinero que yo meta ahí me da una renta mayor que la que yo pueda tener en otro negocio, pues yo me dedico a instalar bancas en el parque y que me garanticen que igual voy a recuperar esas inversiones con una tasa adecuada, siéntese o no se siente. Eso en economía se llama el efecto Johnson. Y es que en estas metodologías de ingreso máximo, eh, la, la señal de expansión o de inversión que va a tener la empresa es a sobreinvertir si la tasa es una tasa que a él le resulta atractiva.
Esa es la metodología de ingreso máximo. Entonces, veámoslo contra una metodología de precio máximo, donde me fijaron una tarifa por usuario, y entonces cada que se sienta un usuario, yo le cobro esa tarifa que me autorizó el regulador. Entonces, mi negocio va a ser muy sencillo, es tratar de sentar y sentar y sentar gente ahí, y a cada uno cobrarle esa tarifa que me va a validar. Y si alguien trata de irse sin pagar, o sea, pérdidas, yo voy a caerle encima, ¿cierto? De una, porque va a perder esa plata que ese personaje debería haberme pagado. Y en cuanto a calidad, pues si yo pudiera sentar más gentecita de la que cabe en la silla, mejor, si les puedo cobrar a cada uno la tarifa que me aprobaron. Que sería lo que sucede en un bus público, ¿no? Las busetas tienen una tarifa, y el tipo entre más llene esa buseta mejor, y si le van a robar, pues le da un varillazo y para que hace gestión muy bien hecha, ¿cierto? Y ese es el ejemplo perfecto de una metodología de precio máximo. Y nada de meter muchos buses, ojalá entre la misma chatarra de siempre, de hace 100 años, la pueda tener yo andando para seguir cobrando una tarifa como si el bus fuera nuevo. ¿Cierto? Eso es una metodología de precio máximo. Fíjese que cada una de las metodologías da señales diferentes. La de precio máximo obliga a que el tipo haga una gestión de pérdidas violenta, obliga a que el tipo, digamos, optimice desde su punto de vista su inversión, ¿cierto? Su inversión no necesariamente la optimiza desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? Y el usuario en general va a ver una tarifa variable en ingreso máximo y va a haber una tarifa constante en precio máximo. ¿Sí? Son las dos características. Entonces, ahora sí vámonos a la resolución que tenía la 97 y que tiene la 15. La 97 tenía una metodología de ingreso máximo en el sistema de transmisión regional y de precio máximo en los sistemas de distribución local, ¿cierto? O sea, STR era ingreso máximo, o sea, tarifas variables, tarifas que variaban dependiendo de si la demanda era alta o bajita. Y en los SDL, nivel de tensión 3, 2 y 1, pues precios máximos, ¿cierto? Y ya tenemos claro en nuestra mente cada una qué señales me da. La 15 hizo una acrobacia bien importante, que fue convertir todo el SDL en ingreso máximo. O sea, es el cuento de que la tarifa se vuelve totalmente variable, tanto en STR como en SDL, ¿cierto? Eso es un cambio, digamos, metodológico importante, pero que requería adicionalmente tomar otras medidas para corregir las debilidades que tiene una metodología de ingreso máximo. Ya vimos cuáles son las debilidades. La principal, el efecto Haber-Johnson, ¿cierto? O sea, que la empresa se me enloquezca a meter y meter cosas, ¿cierto? Para que le paguen. En ese sentido, pues la CREC tenía que adoptar, digamos, elementos que le permitieran manejar ese efecto. Un segundo elemento, la calidad. Vimos que el tipo de una metodología de ingreso máximo, pues no tiene mucho incentivo a tener él no le preocupa mucho la calidad del usuario. Entonces tendría que desarrollarse de una manera muy fuerte todo el tema de calidad como un capítulo aparte y como efectivamente lo hizo la CREC. Vimos también que la metodología de ingreso máximo no le da señales, ¿cierto?, para que él gestione el tema de pérdidas. Entonces tocaba desarrollar otro capítulo muy, muy fuerte que hablara del tema de pérdidas y que eso tuviera un efecto muy importante sobre la remuneración. Y en el tercer renglón, el de la inversión. Es obvio que la CRE cambia de precio máximo a ingreso máximo en busca de que las empresas no sigan comportándose como bucetas, o sea, de cargue y cargue los activos hasta que se revienten, como ya empezaba a suceder con algunas empresas
Y paré de contar, ¿cierto? Paré de contar, entonces tocaba quitar ese efecto del precio máximo, por eso, digamos, se justifica la decisión que tomó la CRE de pasar a la metodología de ingreso máximo en el SDL. Pero eso tiene sus compliques, ¿cierto? Eso tiene sus compliques, no es tan olímpico, porque una metodología de ingreso máximo tiene que partir de tener inventarios detallados de todos los activos que tiene un operador de red, clasificados, ¿cierto? Muy bien, por fecha de entrada en operación y por otros, digamos, otras características que son importantes, pues debe estar georreferenciado, en fin, debe cumplir con unos requerimientos muy detallados. Cosa que una metodología de precio máximo al final no nos preocupaba tanto, ¿cierto? Que más o menos lo tradicional era establecer el ingreso, ¿cierto? Con una aproximación de lo que había en el nivel de tensión 1, por ejemplo. Entonces, la CREG había hecho un ejercicio estadístico y decía, deme una muestra de sus activos de nivel de tensión 1 en transformadores y redes, y yo con eso hago un ejercicio para cada empresa. Aquí ya no funciona así. Ya tengo que ir a mirar cuántos transformadores de distribución tengo, cuántos kilómetros de red en baja tensión, en fin, ir a cada detalle, ¿cierto? Entonces, esos son los temas muy importantes que la CREG regula dentro del tema de inversión. La metodología, ingreso máximo, va a ser toda la palabra más fuerte tal vez que uno escuche en la resolución 015 y que tiene que tener presente. Aquí un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de cómo remunerar a las empresas. Hay más detalles, ¿cierto? Hay más detalles que más adelante voy a explicar, pero voy a mirar lo más relevante en esta diapositiva. La inversión se venía remunerando con valor a nuevo. O sea, se decía, bueno, el activo, independientemente que sea del año 64, lo vamos a remunerar como si fuera de hoy. Y más bien yo lo que hago es que ajusto a la empresa para que tenga la calidad que debe tener, ¿cierto? Y no me importa que el activo sea viejo, que le hagan las inversiones que quieran, lo repongan, en fin, ¿cierto? Pero no se preocupaba la CRE por tener un inventario con fechas de entrada en operación. Con esta resolución, ya la inversión no se remunera con valor de reposición a nuevo. Ya es diferente un activo que haya entrado antes del año 2007, después del 2007 hasta el 2017 o posterior al año 2017. Ya la CRE marca 3 renglones de tiempo para establecer el valor del activo, ¿cierto? Entonces ya se pierde un poco esa facilidad que tenían las empresas para, digamos, actualizar una inversión haciendo un overhaul o algún tipo de actividad de AOM que le permitiera extender la vida del activo. Aquí ya no, ¿cierto? Aquí ya casi que resulta indiferente tener un activo viejo que cambiarlo, ¿cierto? Casi que resulta indiferente, ya entraremos al detalle de eso, ¿cierto? Y un tercer elemento que tienen las inversiones es que en la metodología de la 97 y todas las anteriores se había remunerado anualidades constantes por el mismo efecto de decir que los activos eran como nuevos. Entonces simplemente a cada activo se valoraba con una unidad constructiva y se suponía que para la vida útil que decía la CREG se calculaban anualidades constantes, pero siempre se iba corriendo como si el activo siempre fuera nuevo. Eso hace que el ingreso de la empresa permanecía constante a lo largo del tiempo, excepto porque entraran nuevos activos en el momento en que la CREG estuviera revisando las tarifas. De otra manera, no podía hacer, o sea, cada empresa solo podía modificar su base de inversiones cada 5 años, a cada que la CREG revisaba la metodología. Aquí ya no va a suceder eso. Aquí ya los activos, ¿cierto?,
van a tener una depreciación, van a tener una fecha de entrada en operación, y eso hace que el ingreso de la empresa como tal no permanezca constante, sino que se vaya reduciendo. Entonces, ese elemento pues, es muy, muy fuerte con respecto a lo que teníamos hasta el año 2008, metodología, que fue aplicada pues, hasta prácticamente el 31 de marzo de 2019. Renglón inversión, en términos generales de la comparación, chulo. Luego vienen otros aspectos que tienen que ver con la inversión, pero que no son necesariamente relativos a la metodología, como es el tema del WACC. Valor anual, pues ya lo acabé de explicar. El WACC, que es la tasa promedio del capital, ¿cierto? Que tiene dos componentes. El WACC no es más allá que lo que la tasa o el costo del dinero que le reconoce a uno el regulador. Y ese WACC tiene dos componentes. Uno, la tasa de la deuda, ¿cierto? La tasa de la deuda. Y otro es la tasa del equity o el capital propio. Entonces, cuando uno tiene el capital que tiene por deuda en su patrimonio, resulta relativamente fácil determinar una tasa para la parte de la deuda. ¿Por qué? Pues porque uno tiene información bancaria donde le dicen a las empresas del sector de servicios públicos domiciliarios e incluso a las empresas eléctricas en particular, pues cuál es la tasa promedio a la cual ellos están adquiriendo su deuda. ¿Cierto? Entonces, digamos, tener una tasa de deuda es relativamente sencillo. La que es compleja, ¿cierto? La que resulta bastante compleja, es lo que denominamos el equity, o sea, la tasa con la cual yo remunero el capital propio, el que pone el inversionista, no el que adquiere por préstamos. Para determinar con esas dos tasas, la de deuda y la del equity, un único valor, ¿cierto? Que simplemente es el promedio ponderado de esas dos tasas. Pues si mi capital de mi patrimonio, el 40% es deuda y el 60% es equity, ¿cierto? Capital propio. Si la tasa de la deuda que me reconocen es de, digamos, el 8% y la tasa del equity que calculó el regulador, ya entramos en detalle cómo es que se hace cálculo, le dio el 14%, ¿cierto? El 14%, pues yo hago un promedio ponderado, ¿cierto? 40% por 8 y 60% por 14, y de ese valor obtendríamos la tasa del WACC, ¿cierto? Que no tiene ningún complique. El tema es cómo calculo el 40%, el 60%, el 8% de la tasa de deuda y el 14% del equity. Entonces, la tasa de deuda, sencillo, tomo una información de la superintendencia bancaria para establecer con cualquier criterio, pues cuál fue el reconocimiento que da la CRE. Y la del equity sí en realidad resulta más compleja. Esa se determina tomando referentes. Es lo que los economistas han recomendado siempre, en particular un señor de apellido Fama, que estableció esta metodología que aplica la CRE, que consiste en tener un referente que representaría una tasa mínima de riesgo cero. Luego sumar un bono por riesgo de la actividad, ¿cierto? Por riesgo de la actividad, y una tasa por riesgo de regulatorio. Entonces ahí van tres componentes de ese riesgo que debería tener un equity, y finalmente el riesgo que tenga el país donde se desarrolla esa actividad. De tal forma que lo que normalmente se ha hecho es establecer que un valor de cero riesgo, por decirlo de alguna manera, son los bonos americanos, ¿cierto? O sea, los bonos que emite el gobierno americano, que se supone que son estados que tienen estabilidad política y estabilidad económica, por lo tanto, esa tasa de esos bonos del estado pues son de riesgo cero, ¿cierto? Y a esa tasa pues se le establece un delta, un adicional, que es, como les dije, por la actividad misma. Pero para tener una tasa de la actividad, pues debo tener un conjunto de empresas
que me permitan mirar a lo largo de una historia determinada cómo es el comportamiento, ¿cierto?, de la tasa de esas empresas frente a la tasa promedio de toda una economía o de todo un sector. Y con eso establecer esa prima, digamos, por la actividad. Y luego, si la actividad se desarrolla en Colombia, pues mirar las calificadoras de riesgo, cómo califica Colombia, ¿cierto? Y de esa manera poder establecer la famosa tasa del equity. Eso es en términos generales lo del WACC. Eso no cambió, en realidad las metodologías son las mismas, tanto en la 97 como en la 15, simplemente que por variación de los valores y de los horizontes que trabaja la CREG, para la 097 el WACC en lo que tenía que ver con la parte de SDL, ¿cierto? Era del 13%, porque acordémonos, el STR se regulaba con ingreso máximo, y para el nivel de tensión de SDL, o sea, nivel de tensión 3, 2 y 1, un 13,9%. O sea, hay una diferencia de 0,9% que siempre resulta importante. Fíjense que en el STN para este periodo, la tasa que se estaba regulando era del 11,5%. O sea, el STR tiene mayores riesgos que el STN. ¿Por qué? Pues porque en STR sí te asignan pérdidas, en STR la responsabilidad de la gestión de pérdidas no la tiene el operador de red. En SDL hay otros riesgos, ¿cierto?, adicionales al tema de las pérdidas, como es la responsabilidad sobre el riesgo de demanda. Al ser una metodología de precio máximo, pues si la demanda baja, el ingreso de la empresa baja, y entonces esos son los elementos más importantes que tal vez le sirvieron a la CREI para tomar una decisión en esta 15. Y es que una metodología de ingreso máximo normalmente tiene una tasa menor que la de precio máxima porque el riesgo de demanda lo asumen los usuarios. ¿Qué quiere decir? Lo que ya habíamos dicho, si los usuarios demandan mucha energía, pues la tarifa de los usuarios va a ser bajita, ¿cierto? Si los usuarios no demandan mucha energía, la tarifa va a ser alta. La empresa ni le viene ni le va, si la tarifa crece, no crece, no le genera riesgo, y entonces al no generarle riesgo, pues permite que uno le baje la tasa, ¿cierto? Y eso es un elemento importante, fíjese que ya al haber unificado que tanto STR como SDL eran ingreso máximo, pues se le baja la tasa a las empresas por riesgo de demanda. Pero adicionalmente se les baja también porque la situación económica en el momento de expedir la 015 mostraba unos indicadores que son mejores para la economía colombiana en su momento, y eso hizo que la tasa, fíjense, tiene una reducción bastante importante. Ustedes podrían abrir, ¿cierto? O si podemos al final de esta capacitación hacemos un ejercicio para mirar el efecto del WACC. O sea, pasar de una tasa del 13,9 a una del 11,8 es bastante importante, ¿cierto? Bueno, entonces eso tiene que ver con el WACC, ¿cierto? Y cómo quedó unificado un único WACC, tanto para SDL como para STR, que inició en 11,8, pero ya vamos a ver más adelante que en realidad ese valor va bajando. Viene el tercer renglón que tiene que remunerar una metodología de estas, es los gastos de administración, operación y mantenimiento, ¿cierto? Entonces, la resolución CREG 097 había establecido varios elementos, aquí estoy citando apenas uno, pero veamos porque sí resulta pertinente referirlos. El AOM siempre es un dilema para el regulador, es un gran problema para el regulador, porque las metodologías tienen un renglón en inversión que es lo que llamamos activo no eléctrico. Del activo no eléctrico entran, por ejemplo, herramientas, entran edificaciones, oficinas, bodegas, autos, ¿cierto? Todo eso se remunera vía activo no eléctrico, que los carros en general se supone que son de la empresa. Sin embargo, fíjense que yo tengo un contrato en el cual con un tercero le recibo el servicio o tomo el servicio para transportar al personal
pues ya ese gasto, eso no entra como inversión de carros, sino entra como gasto de AOM. Entonces el regulador tiene que ser particularmente cuidadoso con entrar a coger la contabilidad de la empresa y revisar qué es en realidad gasto y qué puede ser remunerado por otra vía, por la vía de la inversión o por la vía del activo no eléctrico. Yo como empresa podría adquirir mis activos eléctricos vía leasing, que el leasing en realidad es un arrendamiento con opción de compra. Por tanto, estaría pagando, clasificando en mi contabilidad ese gasto, lo estaría clasificando como gasto, pero en realidad me lo están pagando por inversión porque yo hoy lo presento como una unidad constructiva. De tal forma que el ejercicio que tiene que hacer el regulador para determinar el AOM es muy detallado, de coger primero y revisar que no le estén metiendo cosas que está remunerando por otra vía, que no le estén metiendo cosas que son actividades que por otra vía también cobra el operador de red. Por ejemplo, si presta servicios a terceros, ¿cierto? Y el gasto de esos servicios lo mete aquí, pues no debe. No debe porque estarían pagándole el tercero vía contrato y aquí por vía tarifaria. Si mete gastos tienen que ver con el AOM, pero el alumbrado público tampoco puede. ¿Por qué? Porque eso se lo paga el distrito. O vía impuestos se le pagaría en la tarifa del alumbrado público, no en la distribución. No puede meter lo que le estén, el gasto que esté haciendo por el servicio de conexión. ¿Por qué? Pues porque eso lo pagan en las conexiones. En fin, una cantidad de detalles que tiene que irse clasificando para determinar qué gastos son los que se validan y los que van a entrar a ser reconocidos. Una vez tienen esos gastos totalmente depurados, si es que se puede llamar así, se requiere, en la metodología 97 se establecía un promedio de gastos para el periodo 2004-2007. Se depuran los gastos, se establece un promedio de gasto y se expresa ese promedio de gastos como un porcentaje con respecto al monto de inversiones que tenga la empresa, y eso es lo que uno llama el PAOM. Entonces, la CREG estableció dos PAOMs, uno de lo que históricamente le había remunerado a cada empresa y otro lo que históricamente la empresa había gastado, y establece un promedio de esos dos valores para determinar ese como el porcentaje de AOM de referencia de cada empresa. Y se le metió una cuñita adicional para obligar o presionar a las empresas para mejorar el servicio. Y es que el gasto de AOM o el reconocimiento de AOM se podía modificar anualmente según el desempeño de la calidad, según el desempeño de la calidad. De tal forma que si la empresa presentaba una mejora de su calidad, le permitían incrementar el AOM hasta un máximo del 7%. O sea, si a mí me estaban remunerando 2,5% de AOM, podía llegar a estar remunerado en un 3,2%. Ese es un incentivo adicional que se le metió a la AOM en la 097. ¿Qué tratamiento le da la 015 del 2018 a la OM? Hace dos cosas interesantes. Primero, establece lo que llama el AOM base, ¿cierto? El AOM base, que no es otra cosa más de lo que se le va a remunerar a la empresa por los activos existentes hasta la fecha de corte, ¿cierto? Hasta la fecha de corte. No obstante, hay un detalle, porque la información que emplea la CREG para establecer el AOM base es la información de las empresas para el periodo 2012-2016, ¿cierto? Y eso implica que pues, la fecha de corte siendo diciembre de 2017, hay un añito de retraso en esa remuneración, es un tema que las empresas le solicitaron a la CREG que revisara, pero que finalmente la CREG en su sabiduría consideró no necesitaba modificarse. Entonces, para los activos viejos se establece una remuneración, ya entraremos al detalle,
Y para los activos nuevos o que estuvieran en el plan de inversión, como ya miraremos en detalle, se establecieron dos rangos de remuneración. Los activos de los niveles de tensión 1 y 2, ¿cierto? O sea, hasta 50, menos de 57,5, un 4%, y para los activos de nivel de tensión 3 y 4, o sea, de 57,5 hasta 115, un 2%. ¿Sí? Y entonces a uno le queda una duda, ¿cierto? O a mí particularmente me queda una duda, yo digo que sana, y es por qué no nos pusimos a obviar con el tema de la OM base y de una vez no aplicamos 4% y 2%, nuevo o sea viejo. Eso nos habría ahorrado una cantidad de tiempo horrible. Bueno, preguntas hasta acá, hasta estos dos rengloncitos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Y si no, pues continuamos. Qué pena, ingeniero Camilo. Buenas noches. Camilo, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Yo estoy viendo la diapositiva, por lo cual me resulta difícil identificarlos. Sí. Dale, sí, señor. Una pregunta de lo que mencionaste ahí para el cálculo del WACC. Con la baja de la calificación crediticia nuestra, ¿nos va a afectar el WACC? No, no lo va a afectar porque el WACC no se actualiza en tiempo corriente, Luis Miguel. Ya digamos que una vez estable, solo se modificó por unos detalles que era la forma como la DIAN iba a manejar el impuesto de renta, ¿cierto? O sea, las modificaciones que ha tenido el WACC han sido básicamente por ese concepto. Pero ya las tasas de referencia, el valor de los tesoros del Estado americano, tasas de riesgo y toda esta cosa, eso ya se quedó ahí quietito. Ya se quedó quietito por este. Entonces, digamos que la bajada de las tasas, perdón, la subida de las tasas, Miguel, porque la es un país más peligroso. De alguna manera, la calificación es menor y si la calificación es menor, pues las tasas se deberían subir, o sea, el riesgo es mayor, pero no va a haber esa actualización de Miguel. No sé si habrá otra pregunta. Sí, Camilo, habla Fernando Rivera. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Mira, Camilo, gracias, muy amable. Mira, una pregunta. En el WACC, para el cálculo del WACC, en la parte de la tasa corresponde a la actividad económica, o sea, la actividad industrial, esa tasa se toma con base en la tabla que usan en Estados Unidos los americanos, o aquí ya se ha desarrollado alguna tasa en especial, por ejemplo, para la actividad de distribución de energía eléctrica. Muy buena pregunta, Fernando, pero buenísima. Como el referente cero riesgo, es Estados Unidos, el referente de la tasa de la industria debe ser el del mismo país. Y yo digamos que lo llevo a otro país a través de la tasa riesgo país, ¿sí me entiendes? Pero sí. Yo no podría sacar una tasa nacional, ¿cierto? Sacar una tasa nacional y mantener el riesgo cero país de Estados Unidos. Que no, si yo ya tuviera una tasa nacional, yo no necesitaría tomar entonces Claro. Estados Unidos. Podría tal vez manejarlo porque ya las tasas que las empresas aquí estuvieran viendo serían estarían reflejando todo, digamos, todos los efectos de riesgo que hay en toda la cadena, el país, actividad, metodología regulatoria, en fin, todo eso ya debería quedar ahí. Entonces, no, en Colombia no tenemos suficiente confianza todavía, ¿cierto?, para decir que cogemos todos los operadores de red, les determinamos una tasa de cada empresa y con base en eso determinamos eso, digamos, todavía no. Pero algún día, digamos, llegar allá, Fernando, algún día
sí debería poder llegar allá. Y Claro. probablemente, es cierto, Fernando, probablemente se haga posterior a esta metodología, y ya te voy a decir por qué. Eso tiene un sentido muy superficial. Me asalta otra pregunta. O sea que cuando, por ejemplo, Cierro esta, Fernando, y te doy la palabra para que cierre. Fíjate, Fernando, que con una metodología de precio máximo, que era la que había, el nivel de inversión de las empresas era menor al 1%. Entonces, ir a remunerar sobre unas tasas que en realidad estaban reflejando unos niveles de inversión tan bajitos es un riesgo muy alto para el país. Por eso la lógica, digamos, era, yo no puedo, pero si ya las empresas empiezan a invertir a niveles máximo del 8% anual sobre su base regulatoria de activos, pues probablemente en 5 o 10 años ya uno puede identificar una tasa país y no necesite aplicar una metodología de estas. Listo, Fernando, ahora sí la segunda. No, escúchame, pero es que aquí se me había caído el volumen, el volumen tuyo, entonces pensé que habías terminado. No, entonces a mí me parece también que por razones prácticas, cuando uno vaya, por ejemplo, en el caso de la adquisición de una empresa distribuidora de energía eléctrica, digamos que el costo para allá la tasa del costo el mismo WACC, ¿sí? Entonces es conveniente utilizar también la tasa de la industria de Estados Unidos, obviamente con la misma metodología que tú dices, ¿no? Tomando cero el riesgo, tomando como base los bonos de Estados Unidos. Correcto, sí, señor. Normalmente, claro, nosotros hemos asesorado como a 3 empresas, tal vez. ¿Me escucho? La venta de la EPSA, pues estuvimos al lado del inversionista. Y para ellos el WACC resulta fundamental. Pero digamos que con una metodología de ingreso máximo, Fernando y todos, se vuelve un poco más sencillo que una de precio máximo. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo ya sé cuánto voy a invertir, ¿cierto? Y sé cuánto están valorando la empresa. La empresa vale tanto según dice la caja. Y eso le está generando tanto ingreso, tanta caja a mi negocio. Y el restante, ¿cierto? El restante va a ser lo que yo invierta valorado a la final con el WACC. O sea, esta metodología, Fernando, a la final, la renta de la empresa, ya no va a tener ese riesgo que si la demanda me crece, entonces me lleno de plata. No, va a ser el WACC, ¿cierto? O sea, lo que tú vas a tener, lo que te van a pagar por tu capital y lo que tú vas a ganar es el WACC, más las mejoras que hagas por obtener costos de AOM inferiores al 4% y al 2%. Esa es la rentabilidad de una empresa esta. Entonces me volvió muy sencillo valorar la empresa porque con una metodología de precio máxima, entonces fíjate que la proyección de demanda se me volvía tenazmente importante. ¿Y qué pasa si aquí ya, si la CRE me aprobó este plan de inversión, eso vale tanto, me lo paga con este WACC, ¿yo qué debo hacer? Tratar de que mis inversiones estén por debajo de las unidades constructivas para ganarme un margen y que mi AOM esté también por debajo del 4 y del 2% para ecualizar. ¿Sí? Es relativamente sencillo hacer esa evaluación y a futuro, pues por supuesto vamos a tener que tener un WACC que de pronto no necesite información de otros países, ¿cierto? Porque con la misma historia de mis empresas distribuidoras probablemente pueda tenerlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero Camilo, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Jorge Cordero. Tengo una inquietud, ingeniero. Ahí en el WACC se incluye lo de la TIR, y la otra pregunta que tengo es, ¿la CREC le exige a las empresas de energía una inversión del 8% de las ganancias? Gracias. No, ya, sí, son la primera, ¿cierto? La primera. El WACC, ¿cierto? El WACC es la tasa que a mí me van a remunerar. Mis activos valen 100. Entonces, haz caso y cuenta, Jorge, como cuando uno tiene un préstamo y va a un banco y le dice, présteme una plata. Sí, présteme una plata. Y el banco le dice, sí, le voy a prestar una plata.
y se la presto a una tasa del, qué sé yo, 20% anual en términos reales, o sea, sin incluir inflación. Y tú empiezas a pagar y te dan un periodo de pago de 5 años. Entonces y vas a pagar con anualidades constantes. Entonces tú coges los 100 pesitos que te van a prestar y los anualizas con esa tasa. Y al final vas a ver esas anualidades que sumaditas no dan los 100 pesos, por supuesto, sino que tienen que dar mucho más. Lo que un inversionista hace es exactamente igual, ¿cierto? Él viene y mete una plata, y esa plata la va a recuperar con el WACC. O sea, el WACC es la renta que el usuario le paga a la empresa por haber metido esos 100 pesos ahí a estar quietos durante X años, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el concepto de WACC es cuál es la tasa con la cual me remuneran mi capital. Frente al concepto de TIR, porque la TIR es un mecanismo que me va a permitir en realidad decidir si hago o no hago una inversión, ¿cierto? La TIR en realidad es la tasa que me iguala costos, ¿cierto? Costos con ingresos. O sea, yo tengo un proyecto, digo, el proyecto me vale tanto, las anualidades de inversión son tantas, o simplemente tengo que pagar una deuda, ¿cierto? Y por otro lado yo tengo, ¿cierto?, unos ingresos que estoy proyectando. Yo puedo descontar digamos, ese costo y ese ingreso los puedo descontar, o sea, traer a valor presente con una tasa, ¿cierto?, con una tasa. Y la TIR es esa tasa que hace que el valor presente de los ingresos sea igual que el valor presente de los costos. Por tanto, si la TIR de mi negocio me da inferior a mi WACC, yo digo, en realidad el WACC me está pagando más, ¿cierto? El WACC me está pagando más porque quiere decir que con una tasa inferior inclusive yo tendría cubiertos los costos. Entonces la TIR ya es una herramienta financiera que uno establece para mirar cuál es la tasa límite. ¿Cuál es la tasa límite que me balancea ingresos y gastos? No sé, Jorge, esa partecita te quede clara. Sí, señor, sí. Camilo, perdóname. Yo te quisiera complementar un poquito, pues con el respeto. Claro. Mira, es lo siguiente. Bueno, para efectos prácticos, Jorge, la TIR siempre se busca, o sea, un proyecto es viable para criterio de definición de un proyecto, de una inversión, es que la TIR sea mayor que el WACC, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la TIR da menor que el WACC, pues simplemente quiere decir que no se va a recuperar el capital que se ha invertido junto con el costo de la deuda, etcétera, y el costo del patrimonio. ¿Y cuál sería la mínima TIR que tú deberías definir para un proyecto? La TIR mínima para que un proyecto sea viable es la TIR igual al WACC. Si la TIR te va por debajo, no te va a servir el proyecto como inversión. Si te va por encima del WACC, sí te va a servir como criterio de inversión y vas a tener una rentabilidad mejor todavía. Muy bien, Fernando, o sea, mejor que yo, la verdad. Entonces, fíjense que son dos conceptos un poco diferentes, ¿cierto? La TIR en realidad es un criterio para hacer un ejercicio financiero, así como yo hago un ejercicio económico con una relación beneficio-costo, aquí lo hago desde el punto de vista financiero, para determinar si mi negocio cierra o no cierra. Y cada que una empresa pues, va a hacer una inversión, pues tiene que hacer ese ejercicio para determinar cuál es la TIR de su proyecto. Que el único que conoce los costos reales, tanto financieros como ya de inversiones, es la misma empresa, el regulador. Tiene que hacer supuestos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Jorge me hizo una segunda. ¿Cuál es la segunda, Jorge? Que si las empresas están obligadas a hacer la inversión del 8% de las ganancias. No es de las ganancias, Jorge. Es el 8% de la base regulatoria de activos. O
sea, yo cojo todas tus inversiones, entonces voy a tu casa y cojo y valoro todo lo que hay en tu casa, incluido el apartamento. Eso vale tanto, la nevera, la licuadora, listo. Digo, este señor tiene 500 millones de pesos. Esa es su base regulatoria de activos, ¿cierto? Y yo le exijo que cada año, ¿cierto? O le exijo no, le pongo una serie de incentivos que ya los vamos a revisar con detalle, para que tú inviertas máximo el 8% de esos 500 millones. O sea, estarías invirtiendo más o menos 8 por 5, 40 millones al año. Entonces dice, mira, tú vas a hacer un plan de inversiones y máximo ese plan de inversiones puede tener un monto de 40 millones al año. Pero no es que coja, le diga, coja su renta y haga tal cosa. No. Un regulador que lo obligue a uno a coger su renta y hacer algo sería algo casi que ilegal. Aquí es un tope máximo que le da para invertir, que es el 8% de lo que llamamos o denominamos la base regulatoria de activos. Ya vamos a ahondarlo, Jorge. Y qué bueno estas preguntas. Aquí cualquier pregunta es válida, ¿cierto? Y para eso estamos. No hay problema. Y además aquí hay muchas personas que tienen un muy buen recorrido y pueden complementar como lo hizo muy bien Fernando. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no, pues continuemos con el tema calidad a nivel general, esta comparación. Luego viene el tema calidad, y la calidad, cuando uno se refiere a calidad, la gente que somos más mayorcitos, nos recordamos de dos indicadores que se utilizaron por allá con la resolución 96 del año 2001, que eran el DES y el FES, que inclusive ya estaban en la resolución 70 del año 98, que es el reglamento de distribución. El DES y el FES que medían la duración media, ¿cierto? El DES y la frecuencia media de cada circuito. O sea, la calidad se medía por circuitos y se daban unas metas por circuito, y cuando se superaban esas metas se empezaba a compensar a los usuarios de esos circuitos. Ese era el esquema antes de la 97. En la 97 se adoptaron unas reglas un poco diferentes. Se creó el concepto de calidad media, ¿cierto? Calidad media, que implica tratar de mirar qué pasa con la energía no suministrada promedio anual de cada empresa, ¿cierto? Respecto a la energía suministrada, y establecer unos indicadores que son de orden trimestral, que son el IRAT, ¿cierto? Índice de referencia de la calidad media de la empresa, y posteriormente, para cada trimestre del año, establecer la referencia con base en la historia de la empresa en los años 2006 y 2007, ¿cierto? Entonces yo establezco un indicador de referencia que no es otra cosa que la relación entre energía no suministrada y energía suministrada, y esa relación la comparo con lo que históricamente la empresa le ha entregado al usuario y determino lo que llamamos calidad media. Y esta resolución 97 cometimos un error muy grave, o casi que puedo decir que cometí un error muy grave, que fue que dejamos de lado la frecuencia, ¿cierto? Dejamos de lado la frecuencia de las interrupciones. Creo que el dolor más grande que me queda a mí es haber cometido eso. Dejamos de lado la frecuencia, y en todo el mundo, en realidad, indicadores que sean sensatos deben tener en cuenta la frecuencia. Y el otro elemento que tiene la 097, además del esquema de incentivos de calidad media, es el esquema de compensaciones. Porque pueden haber usuarios que están recibiendo una calidad que está lejos de la calidad media. Entonces lo que previó el regulador fue que para esos usuarios había que compensarlos. O sea, la calidad media como tal implicaba que si la calidad media de la empresa se bajaba, ¿cierto? Se bajaba, el cargo, el DT, lo que llamamos la tarifa de distribución, se disminuía.
pero que si la empresa mejoraba la calidad, ¿cierto? Mejoraba la calidad, la tarifa, o sea, el DT podía aumentarse. Entonces, claro, para que la empresa tome la decisión de tratar de mejorar esa calidad media, ¿cierto? Y se complementó eso definiendo un rango, ¿cierto? Un rango de calidad en el cual pues, las variaciones no eran tan grandes, de tal forma que ni compensaban a los usuarios peor servidos, ni se le daba incentivo por calidad media, ¿cierto? Esa banda se llama la banda de indiferencia, ¿cierto? Estaba determinada por el regulador con base en el peor trimestre y el mejor trimestre de los años 2006 y 2007, ¿cierto? Se determinaba el rango de la banda de indiferencia. Mientras la calidad de la empresa estuviera en ese rango, tranquilo, no hay incentivo. Si la calidad está por fuera, pero perjudicando al usuario, o sea, se deterioró, pues se le baja el cargo de distribución, y si está con una mejor calidad, se le baja. Esta es la metodología en términos generales, con unos indicadores que se llamaron el IRAT y el ITAT, ¿cierto? Esos indicadores, pues en realidad, y para ser honesto y sincero, no tenían un referente internacional. Fue un ejercicio que hicimos con base en análisis estadísticos, pero que, como digo, adolecían el tema de la frecuencia. ¿Qué tiene la 15? ¿Cierto? ¿Qué tiene la 15? Digamos que la 97, para hacer, y hablaba yo con el superintendente que estaba antes de la doctora Natacha, ¿cierto? Y él me decía, mire, Carlos, del tema de calidad que le rescatamos a la 97 es que las empresas tuvieron que adecuar sus sistemas de información para hacer un seguimiento a cada transformador. Y eso por sí mismo ya nos trae una ventaja, ¿cierto? Y es que hay información. Con el DES y el FES en realidad nunca se tomó esa información. Y que las empresas adecuaron sistemas que incluso podían ser consultados desde el Centro Nacional de Despacho, que era quien estaba encargado de hacerle un seguimiento al desempeño y la calidad de cada empresa. La 15 tiene unas mejoras sustanciales respecto a la 97 en lo que tiene que ver con calidad. La filosofía sigue siendo la misma, calidad media y compensación. Esa filosofía sigue siendo la misma, pero con dos indicadores. Uno es el indicador que llamamos SAIDI y el otro indicador que llamamos SAIDI. El SAIDI es la duración promedio usuario año de las interrupciones. O sea, yo cojo cada transformador, miro cuántos usuarios está atendiendo, cuántas interrupciones en el año ese transformador, pondero el número de usuarios y saco la duración promedio usuario año de todas las interrupciones en minutos. Eso llamamos el SAIDI. Y para la frecuencia hago algo igual, es el SAIFI. El SAIFI. Más adelante lo abordamos con detalle, ¿cierto? Y el SAIFI es el usuario año. ¿Cierto? Ya tengo dos indicadores, ¿cierto? Ya tengo dos indicadores, el SAIFI y el SAIFI. Se establecen unos referentes. Un indicador y unas metas. Y ese indicador de referencia es la calidad media que tuvo la empresa en el año 2016. Ya más adelante metemos más en el detalle. Y se puso por otro lado el esquema de compensaciones para los usuarios de cada grupo de calidad que tenían o que tienen una calidad que está por fuera de la banda de diferencia. O sea que, perdón, fuera de la banda de diferencia no, que están por encima
de calidad. Ya más adelante explico qué es eso. Ya no es por fuera de la banda, sino por encima de la calidad más mala. O sea, el 15% de los usuarios de peor calidad deben ser. Eso en cuanto No, yo no lo, ya hablaremos. no, yo lo tengo. Excúseme, ingeniero Camilo, es que se le está cortando mucho y les voy a pedir el favor a los ingenieros que revisemos si tenemos los micrófonos abiertos para que por favor los cerremos y evitemos que se siga cortando. Gracias. Bueno, ¿me escucho mejor o se dañó? Ahí se escucha mejor, gracias, ingeniero. Entonces, si todo el mundo mantiene cerradito. Mejor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, el tema de calidad en realidad quedó entonces como dos indicadores, SAIDI y SAIFI, ¿cierto? Con unas metas que se establecieron con base en la información del 2016 y un esquema de usuarios a compensar por mala calidad, que son los que tienen el 15% de la peor calidad, ¿cierto? Ya lo vamos a detallar más adelante. Luego en el tema pérdidas, ¿cierto? En pérdidas, la resolución CREC 097 estableció para el nivel de tensión 4 un porcentaje del 0.91% en el STR conformado por todo el centro del país. Y para la costa un 0.98%, que en ese momento pues era Electricaribe, hoy en día es Aire y Afinia, ¿cierto? Y para los niveles de tensión 3 y 2, las pérdidas a reconocer como eficientes eran las pérdidas técnicas resultantes de un estudio que hizo un consultor para cada una de las empresas. Y en el nivel de tensión 1 se estableció como pérdidas eficientes un valor del 12,75%. O sea que ahí se reconoció en realidad un delta de pérdidas porque las pérdidas técnicas en distribución a nivel de tensión 1, en realidad máximo, por mal que esté la empresa, no deberían superar el 5%. Póngale en caso exagerado el 6%. Una empresa que me diga que tiene pérdidas técnicas en nivel de tensión 1 por encima del 6%, pues es una tragedia, técnicas. O sea que en realidad hubo un reconocimiento bastante importante para las pérdidas en el nivel de tensión 1, ¿cierto? Sin embargo, como yo tal vez lo había referido, en el año 2007, cuando se estaba revisando esta metodología, el gobierno sacó un decreto que es el 387, vale la pena que le den una miradita, y ese decreto establecía 4 tópicos súper importantes. El primer tópico de ese decreto es que le ponía la responsabilidad de la gestión de pérdidas en cabeza de los operadores de red. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y si ustedes lo miran en las empresas, los que pues, han sido empleados de empresas, la gestión de pérdidas parte la hacía el distribuidor y parte la hacía el operador de red. Se supone que todo lo que tenga que ver con medición lo hace el área de comercialización y todo lo que tiene que ver con intervención de redes lo hace el operador de red. Pero este decreto dijo no, pongámosle la responsabilidad a un único agente y que ese agente sea el operador de red. Ese es el tópico 1 que abordó ese decreto 385. Un segundo punto que estableció el decreto y que me parece que era muy pertinente, y es que dijo, vamos a distribuir las pérdidas en un sistema de distribución, en un mercado, vamos a distribuirlas, que las pérdidas que no reconoce el regulador no le queden solo al comercializador incumbente, sino las distribuimos entre toda la gente que comercializa en ese mercado. ¿Por qué? Porque el responsable del balance comercial frente al mercado mayorista en todos los mercados era el comercializador que estaba asociado con el distribuidor, o sea, el que normalmente
normalmente se ha denominado incumbente, pero que en realidad ni en la regulación aparece esa palabra incumbente. En realidad es el distribuidor que está asociado económicamente con el distribuidor. Y claro, pues digamos que ahí había una distorsión muy fuerte en la asignación de costos en ese mercado, porque yo como comercializador puro cojo mi usuario, le mido su consumo y refiero ese consumo con el factor de pérdidas que la CREG me dio, de tal forma que yo a mi usuario le traslado las pérdidas que se consideran eficientes y ante el mercado yo pago lo que el tipo consumió más las pérdidas que el regulador dice y para de contar. Yo no pierdo un peso. Mientras que el incumbente, pues nada, porque a él le hacen es un balance, ¿cierto? Él no puede, los usuarios reguladitos, no tenemos todos fronteras comerciales para referirlas y que nos decir, referido al STN, no podemos hacer eso. Entonces, todas las pérdidas no comerciales, ¿cierto? No técnicas, no técnicas las estaba asumiendo el comercializador incumbente. Este decreto cambia esa historia de una forma sensata, me parece a mí, al decir, no, señor, ese delta que no quede remunerado, vamos a distribuirlo entre todos los comercializadores. Segundo punto. Tercer punto, ¿cierto? Tercer punto, le dice a las empresas, bueno, como yo les voy a distribuir esas pérdidas, ustedes van a hacer unos planes de gestión de pérdidas. Y esos planes de gestión de pérdidas se les van a remunerar, ¿cierto? Se les van a remunerar. Pero si usted no cumple con la senda de reducción que haya planteado en su plan de pérdidas, entonces usted empieza a responder por la diferencia de las pérdidas entre la senda que usted mismo dijo que iba a hacer y las pérdidas reales, ¿cierto? Entonces, digamos que le dio una zanahoria y le dio un garrote. Zanahoria porque le dice, ese plan se lo vamos a remunerar. Ese plan tranquilo se lo vamos a remunerar. Ese es un decreto, yo creo que ese es de lo mejorcito que ha habido en política energética, porque por un lado hace una asignación eficiente de unos costos que tenía un solo agente y por otro lado establece un esquema de incentivos para que las empresas hagan una gestión en las pérdidas, ¿cierto? Pero que en la medida que no cumplan, terminen asumiendo los costos. Entonces, tengámoslo en la mente, ¿cierto? Porque ese decreto a la final vino a desarrollarse a plenitud con la resolución CREG 015. O sea, la 97 no nos quedó tiempo en realidad, para ser honestos, y tocó postergar el tema para después. En realidad, para ser honestos, en el año 2011 la CREG sacó la resolución 172 y reguló todo el tema de planes de gestión de pérdidas, ¿cierto? Y a partir del 2011, 2012, empezó a sacar resoluciones para las empresas. Sin embargo, el gobierno, que estábamos creo que justo por ahí en cambio de gobierno, vio que eso iba a incrementar las tarifas y dijeron, no, paremos ese cuento y lo vamos a desarrollar a partir de la próxima metodología que se establezca para remunerar la actividad de distribución. Entonces el tema se paró y pues vino a concretarse con la 15 y ya entraremos en detalle. Bueno, entonces ya vimos los renglones más importantes a nivel general y los comparamos entre las dos metodologías. Yo siento, en realidad, es una mejora importante en el tema, en la forma como se regula en Colombia. Y a pesar de que se llevó su tiempo, creo que fue un ejercicio que va a tener un efecto positivo en el desarrollo de esta actividad. Adicionalmente, pues se incluyeron otros temas como el tema de remuneración de proyectos de expansión de cobertura. La cobertura normalmente no había tenido una diferenciación con lo que es un plan de expansión. Y en general la cobertura tiene costos de inversión y costos de mantenimiento, más altos que un proyecto que está en o sea, ir a conectar a un usuario por allá en una veredita que queda bien lejos en Boyacá es muy diferente que conectar al usuario que queda en Tunja.
Entonces, se hizo esa discriminación para que las empresas armen sus planes de cobertura, se los presenten a la UBME los apruebe y una vez los apruebe la UBME, la CREC los incluye dentro del plan de inversión y esos proyectos pues tienen una remuneración un poquitico más alta en inversión y una remuneración en ABM también un poquito más alta, lo cual se construye un incentivo para que las empresas desarrollen la cobertura. También se incluyó lo que es el plan de inversión y el esquema para su cumplimiento. El plan de inversión, en la 97 no existía ese concepto. ¿Por qué? Porque era una metodología de precio máximo, era una metodología de ingreso máximo. Acordémonos que yo hablé del efecto Haber-Johnson. El efecto Haber-Johnson, que era una sobreinversión, porque qué carajo, si el VAG es bueno, pues yo sobreinvierto. Entonces, cuando a una empresa uno le da carta libre para que haga su inversión y uno está reconociendo esa inversión, o sea, no está estableciendo límites de, digamos, como una metodología de precio máximo, pues la empresa se desboca a invertir. Si el VAG es bueno, nos desboca a invertir. No, mentico, hágame un plan, ¿cierto? Hágame un plan para yo saber qué está usted invirtiendo. Y me presenta ese plan, ¿cierto? Y me presenta ese plan para que la CREC lo apruebe, ¿cierto? Y va haciéndole un seguimiento a los proyectos que están incluidos en ese plan. Fíjense que el STN, que es las redes de 220 para arriba, 220, 230 y 500, siempre ha sido remunerado por ingreso máximo, pero las empresas no toman las decisiones de inversión. En el STN, las decisiones de inversión las toma la UBME y saca los proyectos a convocatoria. Por el mismo tema, yo no puedo entregarle todo el tema de decisiones de inversión a una empresa que está remunerada por una metodología de ingreso máximo. Un tercer elemento que tiene esta resolución es lo que tiene que ver con el sistema de gestión de activos. Quienes hemos trabajado en empresas de distribución o conocemos por nuestra labor de consultores, ¿cierto? O otro tipo de labor, cómo opera una entidad de estas, un operador de red, sabemos que normalmente cada área maneja un tema, como debe ser. El área de planeamiento, el área de regulación, el área de distribución como tal, que está dividida en la parte de líneas, la parte de subestaciones, y eso a su vez se puede dividir en la parte de operación y mantenimiento y en la parte de inversión, o sea, lo que están ejecutando los proyectos, en fin. Hay una serie de áreas que pues, son necesarias tenerlas para que los proyectos y toda la operación y toda en general la labor de la empresa se cumpla de una manera eficiente. Sin embargo, lo que los nuevos desarrollos en materia de regulación han mostrado es que las áreas no se hablan. El señor que está en la parte de regulación, cuando quiere entregarle a la CREG la información de qué activos tiene, él no puede tener la información de primera mano. Entonces el tipo va a mirar la gente que está en la parte de distribución, qué información le da. El señor que maneja la parte jurídica no es consciente de los problemas sino hasta que le llegan al escritorio. Entonces no sabe, ¿cierto?, que hay que hacer un proceso de licenciamiento, que probablemente que hay que hacer consultas a las comunidades, que probablemente hay que tener un tema de una problemática de expropiación frente al desarrollo de proyectos para tener servidumbres o los lotes para hacer los proyectos. En fin, ese señor maneja otra información y un sistema de gestión de activos lo que busca es que la información del activo sea única, simplemente que tiene varias dimensiones, ¿cierto? Entonces, desde que nace un proyecto hasta que muere, que se llama el ciclo de vida del activo, tiene que dar una información unificada. El tipo que evalúa el proyecto, el que lo concibe en el área de planeamiento, tendrá que entregarlo a otra área e irlo entregando, y la información debería ser única.
no islas que cada una maneja su propia información, no. La información la debe producir el activo y cada área lo que tiene que hacer es entregar y solicitar la información que le corresponde. Un área de planeamiento tendrá que tener una información de parámetros de los equipos desde el punto de vista eléctrico, de valor de los equipos, en fin, ¿cierto? Un área de mantenimiento pues tendrá que tener toda la hoja de la historia de las intervenciones que ha tenido el activo. Un área jurídica lo mismo, debe tener toda la historia del activo, en lo que tiene que ver con los problemas jurídicos, y en fin. Pero al final, al cabo, la información debe ser única, debe estar en una única base de datos, y cada área lo que tiene que hacer es determinar qué información del activo debe generar y qué información otras áreas le deben entregar, ¿cierto? Eso es un sistema de gestión de activos. Y debe ir desde que nace el proyecto hasta que el proyecto se va de baja. De la que le dijo a la empresa, señores, ya hay una norma que reglamenta todo el tema de sistemas de gestión de activos, que es la 55001. Entonces, por favor, tienen un plazo de 4 años para que se certifiquen e implementen un sistema de gestión de activos. Hay más temas, como es el tema de la energía reactiva. Este tema sí que da para hablar mucho. Da para hablar mucho porque en general todos como ingenieros electricistas, creo que la mayoría lo somos, sabemos que uno transporta la energía y esa energía la puedo descomponer en energía activa y energía reactiva. Y que en realidad la energía reactiva es una energía que no me produce trabajo, pero que debo tenerla para el tema de garantizar tensiones, ¿cierto? El tema de garantizar tensiones básicamente para eso es la reactiva. Pero cuando el usuario tiene una demanda de reactiva muy alta, pues yo estoy transportando una cantidad de energía total que me incrementa las pérdidas y me obliga a tener activos con mayor capacidad, ¿cierto? Entonces, eso no es bueno. Entonces, siempre ha venido la connotación de que los excesos de energía reactiva deben ser penalizados. La resolución 097 estableció una regla, era que simplemente quien no tuviera factor de potencia de 0.9 y estuviera con un factor de potencia inferior, pues esa diferencia tenía que pagarla. O sea que la máxima potencia que podía transportar hasta el usuario debería ser del orden del 50% la energía reactiva de lo que es la energía activa, lo que me determina un factor de potencia de 0.9. Esta resolución, en el capítulo 12 del anexo general, planteó un cambio violento. Determinó que la energía reactiva pues se sigue manteniendo ese criterio, pero que la penalización ya no va a ser el cobrarle el cargo de distribución por la energía reactiva en exceso, sino que además se le iba a aplicar un factor que iniciaba en 1 y llegaba hasta 12. O sea que si yo como usuario tengo un exceso de reactiva, el primer mes me cobran la tarifa de distribución, el siguiente mes, si sigo con ese exceso de reactiva, ya me cobran el doble de la tarifa y al final, a los 12 meses, voy a pagar 12 veces la tarifa de distribución por el exceso de reactiva. Esto ha generado cualquier cantidad de problemas con la industria en particular, y la CREG ha tenido que salir a correr la fecha de aplicación de esa medida, porque en realidad resulta muy, muy problemática. Tal vez es unas cositas que tal vez no es tan rescatable de esta resolución, y está tan asustada la industria, ¿cierto?, que lo contratan a uno para hacer estudios de calidad y determinarles qué inversiones requieren para disminuir el factor de potencia, y también el tema de armónicos, que tiene que ver con SAG y sueltas cosas. Es un tema que ya lo miraremos con cierto detalle. Listo. Vamos a ver
el barrido hoy de inversión o dejar al menos un buen porcentaje de avance ya en el detalle del tema de inversión. Entonces, primero, costo de reposición depreciado, o sea, ya la inversión, como lo habíamos dicho antes, no es reposición a nuevo, ¿cierto? Ya voy a tener en cuenta que los activos se envejecen. Y como ya lo dijimos, vamos a emplear una metodología de ingreso máximo. Y vamos a trabajar con una tasa de retorno que es para el 2018, pero el 2018 fue un año muerto, o sea, el primer año en realidad el 2019 era el 12.4, 2019 11.8, 2020 11.64 hasta un 11.36 del año entrante en adelante, ¿cierto? O con un detalle que tal vez no había nombrado, los 5 años de esta metodología se cuentan, no sé si lo había nombrado, a partir del 1 de abril del 2019. El 2018 fue un año muerto. Bueno, viene un concepto que en realidad es tomado de la regulación inglesa, que es el concepto de base regulatoria de activo eléctrico, el BRAE, base regulatoria de activo eléctrico. Y el BRAE en realidad lo descompongo en varias cositas, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a determinar la base regulatoria de activos que tiene una empresa, tengo que hacer el ejercicio que está escrito aquí en esta diapositiva. Primero, establezco cuál es la base inicial de activos. Eso lo llamamos BRAE 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene la empresa a la fecha de corte? ¿Cuál es la fecha de corte? 31 de diciembre de 2017. Entonces, todo lo que la empresa tenía ahí va a ser la BRAE 0. Y ya miramos más adelante cómo lo valoro, ¿cierto? Cómo lo valoramos. Vienen unos activos que tenían dos posibilidades, que eran los activos que la empresa ingresó en el año 2018. Y en el artículo 6 de la resolución 15, la CREC le dijo a la empresa, hombre, le voy a dar una posibilidad de que usted me meta esos activos como activos valorados con la resolución CREC 097, lo cual denominaremos CRIM, o que esos activos me los meta en la base regulatoria de activos eléctricos nuevos, o sea, como si fueran parte del plan de inversión, que le dio esas dos alternativas a la empresa. Y cada empresa decidía simplemente que si los metía como CRIM, los activos no iban a recibir remuneración por AOM, porque se supone que el AOM estaba dentro del AOM base. Pero si los metía como base regulatoria de activo eléctrico nuevo, o sea, en el plan de inversión, sí le reconocía el AOM. Entonces, cada empresa, pues me imagino, que dependiendo del tipo de activo, tomó la decisión de si lo metía como CRIM o lo metía como BRAE. Luego, le restaba, ¿cierto? Le restaba, para determinar la base regulatoria de activos, lo que se llama la recuperación de capital, ¿cierto? La recuperación de capital. ¿Por qué? Porque si yo tengo un activo, vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillito, un activo que vale 100. Vamos a suponer que el WACC es el 10%. Y vamos a suponer, ¿cierto?, que la vida útil son 10 años. Entonces, valor del activo, yo no voy a decir de dónde saqué ese valor, simplemente me lo inventé, es 100 unidades monetarias. Dame pesos, dólares, lo que quiera. Tasa WACC, 10%. ¿De dónde? Me lo inventé. Vida útil, 10 años. ¿Cuánto es el RC de ese activo? El RC de ese activo es la componente de capital que se me deprecia cada año. O sea, si el activo vale 100 y la vida útil son 10 años, entonces el RC de ese activo va a ser igual a 100 dividido en 10, o sea, 10, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí ya mi base regulatoria se va disminuyendo cada año porque cada año tengo un RC menos. Entonces,
esa base regulatoria ya no es constante, lo habíamos dicho, sino que va reduciéndose en la medida que pasa el tiempo. Luego viene lo que se llama el BRAEN, que es todos los activos que entran y que están en el plan de inversión en un año determinado. Les voy metiendo los nuevos activos eléctricos. Y resto lo que se llama el BRAFO, que es los activos que quedan fuera de operación, ¿cierto? Porque pues, por uno u otro motivo, algún activo se revienta, ya queda inservible, lo saco y entonces ya ese activo no puede seguirse remunerando. Fíjense que con la resolución, la metodología anterior, si un activo se reventaba y yo podía seguir prestando el servicio de otra manera, así yo miraría cómo, nada, ese activo se seguía remunerando. Aquí ya no. Aquí ya, bravo, chao pelado, ese activo ya no lo reconozco, le voy depreciando el activo, ¿cierto? Con el RC. Yo dije que estos elementos hacen, en realidad, que ya la empresa tenga que estar más presente del activo. La forma como utilizo ese activo. Y vamos a entrar punto por puntico para desagregar cómo determino el BRAE 0, cómo determino el BRAEM, cómo determino el RC, cómo determino el BRAFO. ¿Cierto? Cada una de las variables que van a necesitar para determinar la base de regulatoria de activos de cada empresa en un año determinado. ¿Cierto? Viene el BRAE 0. Y aquí viene un ejercicio mental que va a tener, que es duro, ¿cierto? Durito. Yo determino mi base inicial de activos BRAE 0 con dos elementos. El primero lo voy a llamar el CRI, ya miramos qué es cada cosa. Cuando uno mira las resoluciones de la CREG, tiene que familiarizarse rapidito con la nomenclatura que determina la CREG. El BRAE 0 va a ser el CRI por el CRA, más el CRI. Eso parece como un canto de ranas, CRI, 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 CRA, ¿cierto? Esto, ¿qué es cada cosa? Vamos a ver qué es cada cosa. Empecemos por lo más fácil. La más fácil es la de los activos que entraron en operación entre el 2008 y la fecha de corte, que era el 2017, que llamamos CRIM. ¿Cómo se valoraba ese CRIM? Sencillo, con el valor de las unidades constructivas que tenía la CREG en la resolución CREG 097. Entonces le digo, mire, bueno, lo que usted metió después del 8, valórelo con esas unidades constructivas, pero me lo tiene que georreferenciar, me lo tiene que especificar en qué nivel de tensión, qué grupo de calidad, en fin, no es que me entregue aquí, no, tiene que ser información validada. La CREG hizo auditorías a esos inventarios, la misma CREG fue a terreno para determinar que efectivamente ese CRIM sí existía. Y viene el tema del CRI por el CRA. Entonces hablemos primero de qué es el CRA, ¿cierto? Que es el factor de recuperación de capital. El CRA no es otra cosa que un factorcito que le va a reducir el valor de los activos viejos. El CRA es un numerito que es menor que 1, ¿cierto? Es un numerito que es menor que 1. Entonces quiere decir que los activos que estaban antes del 2008 no los voy a reconocer plenamente, sino que los voy a castigar un poquito porque son viejos. Y los castigo con este factor CRA. Y ya miramos cómo determinamos el CRI. Fíjense cómo he tratado de ir de la mano, ¿cierto? O sea, ya cuando ustedes cojan la resolución y la lean, dicen, uy, este loco sí me dijo esta cosa, es cierto. Entonces, el CRI en realidad, ¿cierto? El CRI en realidad tiene varias cositas, ¿cierto? Tiene varias cositas. Tiene lo que se llama el valor actual del
costo anual de la inversión, que tiene una complejidad alta, ¿cierto?, para determinarse, pero tengámoslo por el momento ahí como valor actual del costo anual de inversión. Ya miramos cómo se determina. Tengo lo que denominó la CREG el CRIN-R, ¿cierto? Le adicionaba el CRIN-R. El primer renglón, que es el valor actual del costo anual de la inversión, que todavía no voy a decir cómo se determina, ahí está la fórmula, pero ya la explico. Ese valor, ¿cierto? Ese valor, en realidad lo que pretendía remunerar o determinar, para ser más preciso, eran los activos que estaban antes del 2007, diciembre 31 del 2007, ¿cierto? Determinar cuál era esa base de activos. Pero las empresas siempre presentan un argumento que creo que es válido, y es: regulador, nosotros no presentamos nuestras bases de activos completas, por orden público, porque teníamos un mal inventario, en fin, por diferentes motivos, no incorporaron dentro del valor que se le estaba remunerando por inversión en la 097 todos sus activos, y entonces la CREG les dijo: está bien, les voy a dar la oportunidad, señálenme claramente cuáles fueron los activos que usted no reportó, ¿cierto? ¿Sí? Dígame cuáles fueron los activos que usted no reportó, ¿sí? Por eso el NR, no reportados, o sea, es un CRI no reportado, ¿cierto? Un coste de reposición de una inversión no reportada. Y finalmente le dijo la CREG: para determinar ese CRI, indíqueme de ese monto que usted tenía ya en el valor de inversión que tenía en el año 2007, ¿qué activos han salido de operación? Y fue lo que llamó grifo, costo de reposición de inversiones fuera de operación, activos fuera de operación entre el periodo 2008 y 2017 y que habían sido reportados dentro de la inversión. Preguntas hasta aquí. Bueno, voy a explicar y con eso cierro, ¿cierto?, el día de hoy. Primero, porque me estoy quedando como sin voz, y segundo, porque ustedes deben de estar bien cansados. Vamos a hablar de un concepto, ¿cierto?, que es el valor implícito, ¿cierto? ¿Qué es el valor implícito? O sea, para determinar ese valor actual del costo de inversión, ¿cierto?, yo necesitaba desarrollar el concepto de valor implícito, o sea, la CREG necesitaba, y ese concepto tiene que ver, ¿cierto?, con un ejercicio que hay que hacer, y es tomar las tarifas de la empresa, limpiarles todo lo que se le estaba remunerando fuera de inversión. Entonces yo pongo la tarifa, le quito la partecita que estoy remunerando por AOM, le quito la partecita que estoy remunerando por activo no eléctrico, ¿cierto? Todo para que quede estrictamente el pedacito de la tarifa que me estaba remunerando inversión. Ya les voy a decir por qué se tenía que hacer este ejercicio la CREG de una manera como tan enredada. Y a ese pedacito de tarifa lo multiplico por la demanda que tenía en el 2007. Entonces, cuando yo multiplico la partecita que le estaba remunerando por inversión por la demanda que usted tenía, pues prácticamente estoy encontrando una anualidad de inversión. Y eso lo hago para cada nivel de tensión. ¿Por qué me meten esa brujería tan rara? Por un detalle muy importante. Si ustedes van y miran la resolución 97, en realidad nunca se remuneró a las empresas con las unidades constructivas de la 097. La 097 tenía una mezcla entre las unidades constructivas de la resolución CREG 082 del año 2002 y la 097 del 2008, dándole un peso del 90% a la 082 y del 10% a la resolución 097.
o a las unidades constructivas de la 097. Por eso se le volvía tan complejo a la CRE ir a determinar un valor de inversión activo por activo. Entonces tuvo que hacer este ejercicio, ¿cierto? Coja, ¿cierto? Coja el pedacito de tarifa de cada nivel de tensión que me está remunerando inversión, multiplíquelo por la energía que estaba en la energía útil, y de esa manera yo digo, usted estaba recibiendo tanto por inversión. O sea que eso era el verdadero valor que yo le estaba remunerando por inversión en cada nivel de tensión. Y con base en eso, ¿cierto? Como ya tengo una anualidad, vengo y calculo el valor del activo, ¿cierto? Vengo y calculo el valor de los activos con base en esa anualidad. Simplemente la fórmula que está aquí en la casilla superior, que está resaltada con negrito, me permite determinar con base en esa anualidad el costo total que yo remuneraba por inversión, porque es muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo, y es simplemente R en esa fórmula. ¿Quién es? Pues R es el WACC, ¿cierto? R es el WACC, la tasa que uno paga, y el VU, pues es la vida útil, ¿cierto? La vida útil que se reconocía en la resolución CREC 097. Pero hay más truquitos, ¿cierto? Había que, como yo calculo una anualidad para cada nivel de tensión, yo tengo que hacer otra cosa muy dura, que es coger toda esa anualidad y distribuirla unidad constructiva por unidad constructiva. Y eso es muy complicado. Entonces la CREC determinó una clasificación de los activos por tipos de unidad constructiva y estableció 12 tipos de unidad constructiva que más adelante vamos a ver para cada nivel de tensión. Y valoró esas unidades constructivas con la resolución CREC 097, y para cada tipo de unidad constructiva estableció un porcentaje de participación que llama el PKI. Y con ese porcentaje de participación de cada tipo de unidad constructiva, ¿cierto?, distribuyó la anualidad que había calculado, y una vez con esa anualidad, pues fue y la aplicó en esta formulita y ya tuvo, oh, gran Dios, el valor de los activos que tenía la empresa en el año 2007, ¿cierto?, distribuido por cada tipo de activo y para cada nivel de tensión. Fíjense que es un ejercicio complejo, la resolución no lo dice, o sea, si tú coges y lees eso, te enredas. Pero hay que leerlo, ¿cierto? Hay que leerlo porque, pues, esto, digamos, esto no es fácil. Es un ejercicio que tiene su complejidad, pero ya ustedes tienen al menos una base, que es lo que estamos viendo hoy. Viene también, pues ya lo hemos hablado, los activos no reportados en el 2007, pero sujetos al cumplimiento de una serie de requerimientos de parte de la CREG. Y, como lo dijimos, los activos fuera de operación en el periodo de 2008-2017. Son las 7:57. Creo que es justo dar por terminada esta sesión y escucharía preguntas que haya del auditorio. Buenas noches, Camilo. Una pregunta fácil. Cuando hablamos de activo, ¿estamos hablando de unidad constructiva? Sí, total, sí, señor. Cuando hablamos de activo, estamos hablando de unidades constructivas. Simplemente que con esta 15 debemos tener cuidado, ¿cierto?, con el hecho de que las unidades constructivas se clasificaron en 12 tipos. Pero sí, estamos hablando de unidades constructivas, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Camilo, en el tema, digamos, de los activos que ya se deprecian totalmente y que el operador de red decide por algún motivo no reponerlos, ¿qué pasa allí? Porque uno ve que, digamos, la resolución no obliga, digamos, al operador a que tenga que reponerlos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ¿qué activos, por ejemplo, ya quedaron totalmente depreciados? Los centros de control. Porque fíjate que la resolución CREC 015
les da una vida útil, lo que son centros de control, todos los equipos de protección y todas esas cosas, les da una vida útil de 10 años. Si el activo existía en el 2007, fíjate que ese activo ya no le está generando ningún ingreso a la empresa. La CREC no le pone una pistola para decir repóngalo. Ah, pero ¿cuánto le está remunerando por el activo? 0. ¿Cierto? Y obviamente para la empresa va a tener que salir a reponerlo. Entonces aquí a nadie le van a decir reponga. No. Usted puede reponer, pero tiene 2 elementos. Si no repone, pues perdió toda la remuneración por inversión. ¿Cierto? Y adicionalmente, si la pérdida de ese activo, al menos desde el punto de vista económico, le genera una pérdida o disminución de calidad, pues lo van a ajustar por calidad. Entonces, yo creo que una empresa inteligente, pues teniendo un WACC que me cubra mi expectativa de renta sobre mi inversión, pues arranco a hacer las inversiones. O sea, digamos que en este momento, con estas señales que dio esta resolución, el problema de las empresas ya no es tanto que la CREC les remunere o no los remunere, el problema es poder acceder a los recursos que necesitan para desarrollar esos planes de inversión. Eso lo detallaremos un poquito más adelante. Sí, porque antiguamente era esto, uno hacía su plan y, carajo, ojalá y la tarifa me alcance para recuperar la inversión. Aquí no, aquí ya sabemos que si está dentro del plan de inversión que me aprobó la CREC, me lo van a remunerar. ¿Sí? Entonces el tema es tener los recursos para poder hacer mi plan de inversión. No sé, Luis, si eso te resuelve la inquietud. Sí, correcto. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? O sea, otro inquietud pues tiene que ver es, digamos, con el tema de la remuneración, porque en las metodologías anteriores la CREC no reconocía nada de la expansión, sino los activos que estaban en servicio en el momento en que se tomaba la foto. Claro, Luis Miguel, eso se ha tocado un tema recontra importante. A ti te tomaban una foto tanto a la inversión como a la demanda en un año, ¿cierto? Sí. Y sacaban el cociente anualidad de inversión que tenías en ese momento contra anualidad de energía útil para contar. Entonces, a la final, ¿cuál era la señal de expansión? O sea, si llega un municipio y dice, hombre, conécteme a mí que yo pertenezco a la ZNI. ¿Cuál era la señal de expansión? O sea, ¿cuándo la empresa decidía conectar o no conectar esa nueva demanda? Pues el costo medio que te aprobaron. Yo voy y digo, bueno, mi proyecto vale 100, ¿cierto? Mi proyecto vale 100. Pongamos que los 100 son anuales. O sea, necesito invertir anualmente 100. Mi proyecto vale 100 pesos anuales. Y con la tarifa que me aprobaron para la demanda que voy a atender con ese proyecto, recupero 80. Entonces, hombre, no voy a hacer el proyecto. O sea, fíjate cómo la tarifa se volvía, en una metodología de precio máximo, la señal de expansión. Y yo no hago expansión si el costo medio de mi proyecto no está por encima de la tarifa que me aprobaron. Entonces yo voy, cojo y digo, valor de la inversión, divídalo en demanda, ¿cuánto me da? Eso me da 8. ¿Cuánto es mi tarifa? 10. No, señor, ese proyecto no se hace. Ya no, ya yo hago el proyecto, lo incluyo en el plan de inversión y me pagan mi proyecto, ¿cierto? Eso, entonces fíjate que es un cambio de paradigma tenaz, porque estas metodologías de ingreso máximo tienen eso, y es que facilitan que las empresas hagan inversión, ¿cierto? Por eso se necesita un tercero que revise el plan de inversión o revise ese plan, porque si dejas a la empresa, se enloquece, en la medida en que tenga fuentes de financiación para esas inversiones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se controla, por ejemplo, que el operador sí, digamos, sí haga las inversiones y no se vaya a quedar
con esa expansión que está recaudando por anticipado. Pues digamos que hay unas revisiones anuales, pero Sí. pues No, digamos, ahí sí, claro, hay unas auditorías a las inversiones y se hace un ajuste para que él devuelva la plata que recibió, pero ya lo miraremos, Luis Miguel, ¿cierto? Eh, digamos que todo eso está dentro de la presentación y más adelante lo vamos a detallar, porque es súper importante la pregunta, o sea, ¿qué tal el tipo me presenta un plan de inversión? Mira que en el pasado, yo no sé, Luis Miguel, si su merced se acuerde, cuando en el STN, eh, antes de la metodología de la resolución CRE 11 del 2009, sucedía exactamente eso. Las empresas habían hecho unos cálculos de inversión a futuro, traían todas las inversiones a valor presente, se miraba la demanda también traída a valor presente y se sacaba una tarifa. Todo el mundo empezó, no me acuerdo, voy a hacer una cita, pero no, mentira, no la hago porque no hay que nombrar a ninguna empresa, pero las empresas decían tal proyecto y no lo hacían y estaban remunerándose de ese proyecto y lo corrían, lo corrían, lo corrían. Solo hasta el año 2001, que fue cuando salió la metodología de transmisión, tal vez la que estaba antes de la 11 del 2009, la CRE metió en cintura ese tema. No, está bien, que fue, o ya digamos, tomando medidas y los obligó a devolver la plata de las inversiones que no habían hecho y que se les había remunerado. Y eso fue una escándalo terrible, yo me acuerdo de los transportadores. Pero ese es el riesgo cuando tú, digamos, haces metodologías con inversiones futuras. Y es que empiezas a prepagar de alguna manera esas inversiones. No es el caso de la 15, ya vamos a ver que no es el caso, excepto por el primer año, excepto por el primer año. Bueno, si les parece, dejamos ahí y nos vemos en 15 días con la bendición de Dios. vale, Camilo, a todos muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Ingeniero Camilo, muchas gracias y como lo señala el ingeniero, en 15 días continuamos. Gracias, ingenieros, por su asistencia y una feliz noche. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos, hasta luego.